Buenos días. En este proceso de trabajo que estamos haciendo en la maestría en educación, hoy tenemos el gusto de tener un diálogo con el maestro Alfredo Guizo, investigador argentino, pero que durante mucho tiempo ha estado ligado acá al tema de la educación popular y la investigación social en nuestro país. Maestro, bienvenido a la Universidad Santo Tomás, a la maestría en educación. Muchas gracias, Tito. Bueno, básicamente el tema que nos convoca en el día de hoy está relacionado con una apuesta que se viene haciendo desde la maestría en educación y desde sus procesos de investigación, que tiene que ver con la investigación educativa. Nosotros desde hace ya 4 años hicimos una entrada investigativa con docentes, especialmente del Distrito Capital y de algunas ciudades de Colombia, en relación con la propuesta de metodologías más participativas y dentro de ellas, pues obviamente, la sistematización de experiencias. Es un gusto para nosotros pues tenerlo acá, porque uno de los referentes teóricos que ha servido para los procesos académicos que desarrollamos en la maestría pues es su obra y todo su trabajo que ha hecho en estas áreas del conocimiento. Inicio con una pregunta que nos convoca y es: ¿qué entendemos por sistematización de experiencias? Bueno, por sistematización de experiencias se puede entender primero un proceso de construcción de conocimiento con otros, que tiene como asunto, como tema a estudiar la propia práctica, el quehacer de las personas. En investigación hablamos de objetos de investigación, o sea, asuntos que se investigan. La sistematización principalmente se pregunta por la práctica humana. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es que lo hace? ¿Sí? Y principalmente, ¿qué sabe sobre lo que hace? Desarrollando vamos a decir, como una especie de propuesta de que el profesional, el educador, también el líder comunitario, se habilite, tenga capacidades para leer su propia práctica, para aprender de ella, para ser dueño de su práctica y descubrir cuál es el conocimiento, el saber instalado en esa práctica. La sistematización en concreto es eso, es una propuesta de construcción de conocimiento con otros sobre el quehacer. ¿Sí? Listo. En su obra, en algunos textos, usted habla de, o nos aclara un poco el tema de experiencia y práctica. Y cuando habla de práctica, la menciona que en varias perspectivas: la práctica como hecho social, la práctica como experiencia y la práctica como lo que se narra, como lo vivido. ¿Cómo es que usted articula este concepto a partir de la sistematización? Bueno, eso como que tiene mucha historia, así que, pero como para resumirlo, habitualmente cuando empezamos con esto, experiencia y práctica, como que era un concepto a veces que se entendía como un sinónimo, como si fueran la misma cosa. Pero ha habido en el área de educación mucha reflexión sobre el concepto de experiencia, y también ha habido mucha reflexión sobre el concepto de práctica educativa y práctica pedagógica. En concreto, yo ahí me uno a otro maestro, no es latinoamericano, es español, Jorge La Rosa, y a un grupo de maestros también que ha venido, como el argentino Carlos Escliar, que ha venido trabajando el concepto de experiencia. Y el concepto de experiencia es lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, lo que nos deja marca, lo que nos deja aprendizajes, ¿sí? La experiencia está más ligado
a lo que Falsborda decía el sentipensamiento. ¿Está? La práctica es el lugar de la experiencia. O sea, yo puedo tener 20 años de antigüedad como educador, pero a lo mejor no tengo un año de experiencia, ¿sí? O sea, puedo tener mucha práctica, hago y hago y hago y hago, pero ese hacer no es el lugar que me interpela, no es el lugar que me cuestiona, no es el lugar que me pone en una situación de inestabilidad que me lleva a preguntar, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué perdí el norte? ¿Cómo me relaciono con los otros? ¿Por qué algunas cosas no dan los resultados que habíamos previsto que podían dar? Ahí, cuando empiezo a hacer esas reflexiones y retomo el quehacer, uno empieza a ser sujeto de experiencia, porque esa reflexión no se hace solo desde la razón, se hace desde la vida, sí, que es el lugar también de la experiencia. Hay una idea que yo traigo mucho desde el pensamiento complejo y lo pueden revisar en Edgar Morin, en un pequeño apartado en ese libro que se llama Introducción al pensamiento complejo. Hay un apartado donde él habla de la ecología de la acción, ¿sí? Y de ahí yo saqué un asunto que me parece que es clave, y es la experiencia está ligada más a un pensamiento estratégico. La práctica está ligada a un pensamiento más lineal, más programático. Cuando leemos la experiencia, leemos complejidades. Cuando leemos la práctica tal como la programamos, estamos leyendo linealidades, que no quiere decir simplificaciones, ¿sí? Estamos leyendo programas. El problema, no sé si me estoy alargando mucho, el problema es y eso lo saben bien los educadores, las educadoras. El problema es que uno puede hacer un plan de trabajo fenomenal, pero cuando se encuentra con los 50 muchachos en el salón de clase, muchachos, muchachas, el programa se le fue a cualquier lado y él tiene que empezar a repensar lo que había programado. Ahí empieza la experiencia y ahí empieza un nuevo estilo de práctica, de una práctica reflexiva que te lleva a vos no solo a pensar lo que yo había dispuesto, sino a pensar en qué condiciones están estos, cómo llegaron hoy, qué preocupaciones tienen, por qué hoy están tan indisciplinados o por qué hoy llegaron tan pasivos, y le toca a uno rehacer lo que había. Ahí uno desarrolla experiencia, ¿sí? ¿En dónde? En un nicho de la práctica, que no la lee desde el programa, sino que la lee desde el quehacer relacionar con los otros. Sí. Gracias. Tenemos entendido que la sistematización pues, está muy derivada del trabajo social, es decir, digamos que allí tiene un nicho muy importante, que se trabaja fuertemente en el tema de educación popular, pues es claro, pues allí su ejercicio, pero que va haciendo tránsito al tema de la educación un poco más formal y sobre todo en el escenario académico. Desde su experiencia, desde sus reflexiones, ¿cómo ve la situación de la inclusión de la sistematización como posibilidad de investigación en el ámbito educativo? A ver, yo no le veo problema a la sistematización en el ámbito educativo, más. La sistematización en el ámbito educativo de alguna manera recrea su naturaleza, recrea sus objetivos, recrea sus metodologías. El problema de la sistematización, como el problema de la IAP, es que son propuestas investigativas y de construcción de conocimiento
que su fuerte no está en, vamos a decir, en una metódica. Su fuerte está en los principios éticos y políticos que la orientan. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entra la sistematización al mundo académico o al mundo de la empresa? Porque el Banco Mundial, el BID, muchas agencias de desarrollo internacional proponen la sistematización en sus proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Le recortan justamente el carácter ético, el carácter político que la sistematización tiene, como por ejemplo la sistematización como la IAP, de alguna forma son proyectos investigativos que su intencionalidad es generar un conocimiento para el cambio de las prácticas, para el cambio de las relaciones entre los sujetos y de los sujetos con su entorno, con su contexto, para el cambio de realidades que oprimen. Si le quitamos eso, queda reducido a una metódica. Y otra cosa que se le quita es que son propuestas de construcción de conocimiento con otros, donde no solo crece el investigador, sino que, o la investigadora, sino que crece el colectivo de práctica, el colectivo que necesita comprender lo que hace, explicarlo, comunicarlo, apropiarse de él. Es triste ver sistematizaciones donde los que se apropian del conocimiento, del quehacer de los otros, es gente que no participó en las prácticas. Y la gente que participó en las prácticas queda igual de desvalida y de inhabilitada para pensarse que como estaba antes, y no le sirve un informe, porque lo que sirve, y eso Falsborda lo sabía muy bien, lo que sirve es participar en el proceso de construcción de conocimiento. Entonces, ayer en un conversatorio que tuvimos con maestros vinculados a la maestría, hacíamos como la sugerencia, vean, traten de vincular a la gente. Ustedes están sistematizando prácticas de otros que escogieron, bueno, pero traten de buscar espacios en donde la gente crezca en el conocimiento de su práctica, pero también en el conocimiento de técnicas, de modalidades que les permitan reflexionar su quehacer. No dejen eso de hacerlo, ¿sí? Yo creo que ese es el principal problema. Y la otra es también algunos rasgos, ¿sí?, de una episteme, vamos a decir, muy tradicional, que se le impone a la sistematización, que de alguna forma es una propuesta de construcción de conocimiento desde la autonomía de los sujetos y no desde la imposición de una metódica a los sujetos, no, son los sujetos que van construyendo metódicas a partir de las preguntas que se hacen sobre esa realidad y metódicas que les permiten generar conocimiento, validarlo, comunicarlo a otros. No sé si ahí fui claro, sí, pero claro. Esa es la idea. Sí, digamos que en ese horizonte que usted plantea como la necesidad de trabajar el proceso de investigación con el otro, reflexionar con el otro, construir con el otro, surgen algunas inquietudes a veces sobre el tema de la sistematización y está referida con los actores que participan. ¿Quién sistematiza? ¿Un investigador externo? ¿Sistematiza el propio actor social? ¿Qué es sistematizar? ¿Cuándo sistematizar? Es decir, son preguntas que de alguna manera le rondan a uno cuando se mete en estos procesos. ¿Usted qué opina sobre esos tres horizontes? El que investiga, el que sistematiza necesariamente tiene que ser un actor que forme parte de la experiencia o puede sistematizar otro.
cuáles son las relaciones entre los actores, que ya nos da unos elementos importantes, qué, cuándo y cómo se sistematiza. A ver, desde sus orígenes, remontándonos a los orígenes, la educación popular y también lo que pasaba en los momentos fundacionales de la sistematización con el trabajo social, había un deseo y una preocupación, y era que los sujetos fueran protagonistas no solo de la acción, sino también de la construcción de conocimiento. O sea, tanto la IAP como la sistematización van tras el protagonismo de los sujetos, ¿sí? No solo en el cambio social, pongámoslo así, sino también en la construcción de conocimiento en torno a ese cambio social. Entonces, ahí uno ve tres variantes. Una, son los sujetos protagonistas de la práctica que protagonizan el proceso de construcción de conocimiento, o sea, son los mismos que hacen la práctica, que están habilitados para hacer la sistematización. Pero no siempre la cosa es así. Hay grupos que necesitan de un profesional, de alguien formado en un pregrado, en una maestría, que pasan por procesos investigativos que requieren también el auxilio de otros, el acompañamiento de otros. Entonces, es el grupo que realizó la práctica que, apoyado y acompañado con un equipo de investigación, desarrollan la sistematización. Pero ahí no priman, voy a ser muy crudo en esto, ahí no priman los intereses de graduarse o de certificarse de un maestrando. Lo que prima son los intereses del grupo de realizar una comprensión de su práctica y lo que diría Gramsci, el intelectual, el académico, es orgánico a esos intereses y su trabajo se desarrolla en torno a los intereses del grupo. Y hay una tercera manera que es muy propia de los organismos multilaterales, del Banco, como lo decía, Mundial, del BID, de las agencias de desarrollo, que mandan un consultor y se vea, esos pobrecitos no pueden ni siquiera pensar. Entonces vaya usted y sistematice la práctica de ellos, ¿sí? No pensando en qué van a aprender ellos sobre su práctica, sino qué tiene que aprender el Banco Mundial sobre la práctica de ellos y qué, en definitiva, quiénes crecen ahí, quiénes se empoderan ahí. El banco y el consultor que hace la sistematización, que recrea los saberes que ellos desde su práctica no pueden construir. Entonces ahí hay tres lugares de los sujetos distintos que tienen, vamos a decir, tres éticas diferentes, ¿sí? Bueno, la otra cosa, tú me dices, ¿cuál es el momento en el que esta sistematización se hace? Ayer algunos compañeros me preguntaban, ¿se puede hacer una sistematización de una práctica concluida? Sí, se puede hacer. Si tenemos la documentación de esa práctica, si todavía tenemos referentes de protagonistas de esa práctica, si podemos reconstruir información sobre contexto de la práctica, se puede hacer, y al contrario, es muy importante hacerla. La sistematización también se puede hacer a lo largo de procesos, entonces es algo así como un alto en el camino que decide el equipo, las personas, pensarse su práctica. En un proyecto en el cual yo estoy vinculado desde hace 20 años, hacemos la sistematización cada 3 años, ¿sí? Y ahí vemos el grupo cómo va creciendo. Por ejemplo, la gente habla, hoy necesitamos un manual de inducción para
los profesionales que entran al proyecto. Es un proyecto que atiende chicos que han sufrido el problema de la violencia y de la guerra. No necesitamos manuales de inducción. Lo que hacemos es, ve, aquí hay un informe de la sistematización de hace 3 años y aquí tienes una multimedia que cuenta lo que ahí reflexionamos. Léanlo, reflexionenlo, vamos a trabajarlo en grupo. La sistematización me está dando la historicidad de la práctica y me permite proyectarla a futuro con nuevas personas que se vinculan. Algunos hablan de una sistematización en caliente y es ir sistematizando lo que vamos realizando. Yo creo que es bueno hacer un detente, ¿sí? Tomar, el viejo Freire nos decía, hacer ese proceso de acercamiento y distanciamiento, ¿sí? Cuando uno se distancia tiene unas visiones más panorámicas, más relacionales. Cuando uno se acerca desde la experiencia, desde la noción, desde el relato puntual. Hay que hacer eso, ¿sí? Y eso a veces es difícil cuando uno está en caliente en una práctica que lo está permanentemente cuestionando. ¿Se puede hacer sistematización de un proyecto, de un sueño, de una idea que tengo? No. El objeto de la sistematización es construir conocimiento sobre el quehacer humano. Y quehacer es lo hecho, lo que se está haciendo. No recuerdo, había otra pregunta en las que vos hiciste, pero se me fue de la... Sí, un poco ligado al tema del actor, el que sistematiza, que ya de alguna manera no la resuelve, ¿cierto? Es decir, en los 3 momentos que usted plantea, nos da la luz al respecto. Usted llama un momento de consultoría, por ejemplo, el actor externo que nada tiene que ver con la experiencia, sistematiza y saca su provecho. Los actores que forman parte de la sistematización, que tal vez desde esta perspectiva es como la que uno esperaría se hiciera mucho más, y ese investigador que acompaña a los actores por su experticia profesional y su conocimiento. Si pasamos como a otro momento, metodológicamente, ¿con qué dialoga la sistematización? ¿Cuáles son los métodos, cuáles son las estrategias de recolección de información que uno diría ayudan mucho más a un proceso de sistematización? Qué buena pregunta, porque esa lo pone a uno en la pregunta de cómo es que leo la realidad y desde dónde, a ver, cómo es que leo la complejidad de la práctica. Y ahí está interesante porque uno la práctica la tiene que leer desde los hechos y desde la percepción que se tiene de los hechos. Entonces, desde los hechos yo puedo hasta leer magnitudes, o sea, mi práctica tiene magnitudes. O sea, imagínense un docente, 40 años de ejercicio docente, yo creo que han pasado miles de estudiantes por las manos de uno. Y no estoy exagerando, estudiantes que hoy ya tienen 50 años y son abuelos, ¿sí? Esas son magnitudes del hecho, que estoy en un salón con estas calidades, que estoy en un contexto ubicado en una temporalidad, en un año específico, que en ese contexto hay personas que están en un nivel de exclusión que puedo medir. Ah, caray, esas son magnitudes de los hechos. Entonces, pero también leo, ¿sí?, la parte de la percepción que se tiene de los hechos. Yo puedo decir, póngale, estoy sistematizando un programa de educación de adultos y de alfabetización. Puedo señalar cuántas madres comunitarias se alfabetizaron, puedo señalar en qué estado llegaban y en qué estado salen. Eso hace parte de la sistematización. Pero también hace parte de la sistematización leer qué
entendieron estas madres que participaron de todo el proceso? ¿Cómo entendían el proceso las educadoras y educadoras que participaron? ¿Qué pretendían con él? Eso tiene que ver con la percepción de los hechos. La sistematización, podríamos decir, no estoy muy de acuerdo, pero como lo han leído en los manuales de investigación y tal, la sistematización como la IAP, como leen la realidad de una manera compleja, apelan a lo cualitativo y a lo cuantitativo. Yo destierro la idea de la mixtura, porque la mixtura es una licuadora. No, apelo a la idea epistemológica de leer los hechos y la percepción de los hechos. Al leer los hechos tengo preguntas sobre la magnitud de los hechos, sobre la ubicación de los hechos. Al leer la percepción de los hechos tengo preguntas sobre los sujetos, las condiciones de los sujetos que participaron en eso. En la sistematización junto eso. Entonces no es raro que en una sistematización aparezcan datos estadísticos, ¿está? Pero también aparecen relatos de las personas, ¿ah? Y muestro la complejidad que tiene la lectura sobre la práctica. Entonces, ¿cómo voy a hacer algo interpretativo si voy a poner una estadística? Pues, hombre, vas a hacer interpretación de lo que haya necesidad de interpretar y vas a mostrar la realidad en sus magnitudes y ubicaciones, porque hay necesidad de ubicar en un mapa dónde diablos es que está, perdón, que estamos en una universidad católica, bórrenlo de diablo. ¿Dónde es que tú estás haciendo esa práctica? ¿Sí? ¿En qué lugar del mapa? ¿Qué territorio cubrías? No sé si me hago entender. Sí. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar técnicas, estrategias metodológicas que provienen de una vertiente, uno podría decir cuantitativa, y puedo utilizar estrategias metodológicas que provienen de una vertiente cualitativa o de una vertiente participativa, dialógica, que le es muy propio a la educación popular, a la IAP. Otra inquietud que suscita este proceso tiene que ver con los enfoques o supuestos epistemológicos. Digamos que allí también hay mucho debate, pues porque está muy asociado a una perspectiva más crítica, algunos hablan de lo interpretativo, pero usted se ha atrevido a plantear otros escenarios de lectura epistemológica. ¿Nos podría ampliar un poco más esa lectura que hace? Claro, y eso salió también ayer. Hay una preocupación de las personas que se acercan a la sistematización. ¿Qué enfoque escojo yo para hacer la sistematización? Muchos piensan que el enfoque lo preestablezco. Y ahí yo creo, con mucha humildad lo digo, que es probable que estemos cometiendo un error. Para mí la pregunta es otra. La pregunta es, ¿qué te estás preguntando sobre la práctica? Me estoy preguntando cuáles fueron las tensiones, cuáles fueron los conflictos, cuáles fueron, vamos a decir, la relación entre el contexto y las respuestas que se le fue dando. Y, qué bueno. Esas preguntas que tienes sobre la práctica las puedes resolver con un enfoque que algunos llaman dialéctico, histórico-dialéctico, y que te va a permitir leer la dialéctica de la práctica, sus contradicciones, sus conflictos. ¿Por qué? Porque te estás preguntando sobre ello. Hay otros que dicen, no, pero yo lo que quiero leer es cómo la gente a lo largo de la práctica fue construyendo los sentidos de esa práctica. Cómo para ellos la práctica se fue haciendo cada día más significativa,
¿sí? Cómo a partir, por ejemplo, de las relaciones y de las interacciones, fueron construyendo, vamos a decir, el valor de esa práctica. Ahí entonces vuelve y juega el enfoque. Cuando hablamos de enfoque, hablamos también de una episteme, hablamos también de cómo abordar un tema, ¿sí? ¿Desde dónde? Y ahí hay una serie de teorías generales, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, que te permite leer eso. Entonces tú tienes, como lo hacía Sergio Martinic, propuestas de sistematización que se hacen desde el interaccionismo simbólico. Pero hay otros que nos estamos preguntando por la identidad, por la pertenencia, por vamos a decir, los procesos de cambio en la práctica. ¿A partir de qué? A partir de la presencia o del protagonismo de esos sujetos de la práctica. Y uno dice, ¿cómo vamos a leer esas preocupaciones? Necesariamente tú tienes que leer acuerdos, desacuerdos, y eso solamente, acuerdo y desacuerdo, lo vas a leer desde un enfoque relacional, dialógico, que te permite profundizar en esto. Entonces, la idea de los enfoques no es como para preestablecerlos, uno ponerse unas gafas antes de saber qué tiene que mirar. No, yo me pongo las gafas de acuerdo a lo que tengo que mirar, ¿sí? Si tengo que mirar lejos, pues tendré unas gafas que me acercan a ese mirar lejos. Si tengo que mirar acá cerca, tendré unas gafas que atienden a mi miopía. O si quiero mirar con otros colores, tendré que ponerme las gafas, ¿sí? Entonces, la idea aquí es, ¿qué te estás preguntando? ¿Qué se están preguntando sobre la práctica? Y entonces veremos qué tipo de enfoque me puede permitir acercarme a responderme esas preguntas. Gracias. Otro elemento que también está en discusión acá está relacionada con la sistematización como producción de saber, producción de conocimiento. Y allí hay una tendencia de pronto a pensarse en que la sistematización necesariamente tiene que pasar por la producción de un conocimiento científico o por la producción de un saber. En el caso de la educación, pues de un saber educativo, pedagógico y demás. ¿Cómo ve usted esa relación en la sistematización y la producción de nuevos saberes? A ver, cuando hablamos de experiencia, hablamos de saberes, ¿sí? Cuando hablamos de vida, estamos hablando de saberes que se desarrollan en la trayectoria de vida. Cuando hablamos de sistematización, estamos hablando de una construcción de conocimiento que recrea los saberes, que los reconstruye, que los valora, que los problematiza, que los interroga, con la finalidad de ¿qué? De construir conocimiento. Entonces, yo creo que aquí hay algo así como cambios cualitativos, ¿está? Ahora, pero no en la onda de la investigación, cambios de calidad, cambios de propiedad que tienen esos saberes. Yo me interrogo la experiencia, pero no para quedar en el saber que tenía en la experiencia, sino para potenciarlo, para leerlo desde otro lugar. Y ahí entonces empiezan los diálogos de saberes y las negociaciones culturales que tienen que darse cuando yo problematizo mi saber de la experiencia desde un referente, vamos a decir, de conocimiento teórico
distinto al de esa experiencia. Entonces, la sistematización lo que busca es cualificar el saber de la experiencia. Los educadores sabemos, vean, no hay práctica educativa que no tenga conocimientos implícitos, saberes implícitos. A veces están totalmente desestructurados, confusos. La sistematización me permite ordenar, estructurar esos saberes confusos que yo tengo en la experiencia. A veces uno tiene no referentes teóricos, tiene como fuentes motivadoras de su práctica, ¿sí? Bueno, es hacer explícitas esas fuentes motivadoras que pueden venir desde la cultura o desde un teórico o desde unas lecturas, ¿está? Entonces, ayer me preguntaban o alguien hacía la observación de, bueno, es que la sistematización tiene la pretensión de un conocimiento. Sí, tiene la pretensión de conocimiento, pero pilas, no es un conocimiento universal y general, no. La sistematización está ubicada en los procesos investigativos que producen, vamos a decir, una teoría sustantiva, una teoría específica sobre una particularidad específica, la práctica tal. No es para generalizarla a ninguna otra práctica, no, es para aprender de ella, para poder derivar de ella una serie de inquietudes, de preguntas, de nuevas hipótesis, ¿sí? Que me permitan comunicar lo que sé, pero también problematizar otros referentes y otras prácticas. Entonces, una investigación cualitativa o las investigaciones que hacemos en maestrías, ¿sí? Realmente todas apuntan a construir conocimientos sustantivos sobre la realidad social, ¿sí? Porque investigamos casos, investigamos instituciones. La sistematización investiga prácticas muy particulares. Desde ellas no voy a generalizar nada, pero sí voy a problematizar teorías intermedias y voy a interrogar teorías generales. Desde la sistematización yo puedo aplicar teorías generales. Recién lo decíamos, si quiero ver cómo construyen sentidos, me voy a tener que parar en el interaccionismo para poder leer cómo la gente construye sentido. Y ahí empieza el tema de, ¿es conocimiento científico? Yo le respondería, dígame cuáles son los insumos, ¿sí? Dígame cuál es la metódica que se sigue, deme cuenta de la rigurosidad de esa metódica, ¿sí? Porque en definitiva el conocimiento va a ser muy particular y muy efímero, pero la metódica, ahí sí no hay tal, la metódica la puedo yo recrear, reproducir, aplicar, ¿sí? Y es lo que queda. Si me das cuenta de esa rigurosidad, ah caray, yo te digo, ahí tenemos conocimiento científico, pero pilas, yo puedo estar hablando de un conocimiento científico construido, vamos a decir, por fuera de los parámetros de cientificidad que tradicionalmente se proponen, porque no hay solamente unos parámetros de cientificidad que los establecen, vaya a saber quiénes, en dónde, ¿no? El maestro Falborda nos decía, ustedes quieren probar si el conocimiento es válido, llévenlo a la práctica, vamos a ver qué tan válido es, ¿sí? Ahí validamos el conocimiento. Es otra forma de validar, distinto al académico o a la tradicional, que
validas contra teoría. Aquí no validamos poniendo en la práctica. Por eso ayer, conversando con las educadoras, los educadores, que decían, es importante que ustedes a lo largo del proceso que lleven hagan una memoria metodológica de los pasos que van dando en la sistematización. Y cuando le cuenten al otro qué es lo que hicieron, no digan, es que el asesor me dijo que haga así. No, eso no, ya, y en un nivel de maestría no tiene sentido eso. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo las cosas así? Entonces ahí justifica, argumenta, y eso es lo científico, ¿sí? Que tú tienes argumentos de por qué hiciste una tertulia en vez de hacer una encuesta. ¿Qué te facilitó esa tertulia? ¿Cómo concebiste a los sujetos en esa tertulia? ¿Sí? ¿Cómo concebías el diálogo en esa tertulia? ¿Y por qué la encuesta no te permitía conocer lo que querías conocer y la tertulia sí te lo permitió? Escriban eso. Es la única manera de aprender. Sí. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, es muy clara la relación que hay entre la sistematización y la investigación-acción, es decir, hay unas cercanías evidentes. Pero ¿qué sería lo que las distingue a las dos? Es decir, ¿cuáles serían los elementos donde me permiten decir, aquí estamos hablando de sistematización y en este estamos hablando de investigación-acción? El objeto de estudio. O sea, la IAP trabaja sobre la realidad, trabaja sobre los contextos. Por eso mucha gente confunde la IAP con una investigación diagnóstica. ¿Está? La IAP trabaja realidades a transformar, comprender, explicar procesos sociales, ¿sí? En pos de transformaciones sociales. La sistematización, su objeto de estudio es el quehacer, la práctica, ¿no? El quehacer de las personas. ¿Ah? Los cambios que en la práctica se dan, no que se dan en la realidad, los cambios que se dan en la práctica, el saber que tenemos sobre la práctica. ¿Sí? Ahora, que la práctica esa vaya en pos de cambio, bendito sea. Pero lo que busca la sistematización es responder, ¿cuánto sé sobre mi práctica? ¿Qué sé sobre lo que hago? ¿Sí? ¿Y cómo puedo cualificar lo que hago a partir del conocimiento y de la criticidad que le pongo a ese conocimiento sobre lo que hago? Entonces, así rápido, para distinguir estas dos cosas, veamos cuáles son los objetos de estudio. Uno, trabaja y estudia la realidad, la IAP, y la sistematización estudia la práctica, la acción humana y las experiencias que se dan al interior de esa práctica. Por eso hablamos de sistematización de experiencias y prácticas. ¿Y por qué la práctica es el nicho de las experiencias? Bueno, y por último, no sé qué mensaje le quiere enviar a nuestros docentes que tenemos en diferentes partes del país, que están haciendo estas apuestas investigativas, unos desde la investigación-acción, otros desde la sistematización de experiencias, pero que en últimas son maestros y maestras que están allá en el campo interactuando con sus estudiantes y que se están pensando sobre su práctica pedagógica. Yo me llevaría un mensaje que es muy freiriano, y es, vean, en los contextos que hoy habitamos no podemos ser educadores sin esperanza, ¿sí? Sin esperanza. Pero no es una esperanza bobalicona, es la esperanza de un jardinero, es la esperanza de ese jardinero que sabe que va a florecer la rosa, pero no se queda ahí esperando sentadito, sino que abona la tierra, que quita las malezas, que quita las orugas que hay en el rosal, ¿sí? Que cuida la rosa.
y hace todas esas labores esperando que florezca. Nosotros tenemos que hacer no hay práctica educativa en la que no esperemos cambios, y esos cambios los tenemos que esperar, ¿sí?, haciendo acciones de cambio. Bueno, muchísimas gracias al maestro Alfredo por sus palabras, por sus ideas, y estaremos atentos a otro encuentro en estos procesos de formación desde la Maestría de Educación y básicamente desde sus apuestas investigativas. Muchísimas gracias.